Prepárate para una historia de amor inesperada. Mateo, un hombre exitoso que esconde una fragilidad, descubre el encanto oculto de su jefe, Daniel. ¿Su meticulosamente construida vida se derrumbará ante un amor que desafía todo lo que creía? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Verás, mi vida siempre ha sido una obra de arte cuidadosamente construida. Cada detalle, desde la ropa que llevo hasta la hora a la que me acuesto, está meticulosamente planeado. No es vanidad, aunque pueda parecerlo. Es control. Un control que me da la sensación de estar a salvo, de que todo está en su lugar. Es una armadura contra algo que prefiero no nombrar aún. Esa obsesión por el orden se extiende a todo. Mi apartamento es un reflejo de eso, líneas limpias, colores neutros, cada objeto en su sitio. Incluso mi agenda está codificada por colores, cada minuto del día perfectamente programado. Sé que es excesivo, pero me tranquiliza. Me da la ilusión de tener el control absoluto sobre mi vida, sobre mí mismo. En mi trabajo, en la agencia de branding, es aún más evidente. Presento una imagen impecable, un profesional exitoso y seguro de sí mismo. Cada presentación, cada estrategia, cada correo electrónico, es una extensión de ese control, de esa necesidad de perfección. Y es esa misma perfección, esa fachada, la que me protege de lo que realmente soy. Mira, en mi trabajo, en esa agencia de branding, todo era una puesta en escena. Mi traje, siempre impecable, mi cabello perfectamente peinado, mi escritorio, un espacio minimalista y organizado hasta la obsesión. Cada correo, cada presentación, una obra maestra de precisión y estilo. Era mi armadura, mi escudo contra todo. No permitía ni una arruga en mi camisa, ni un error en mis cálculos. Era la imagen del éxito, la perfección encarnada, o al menos eso quería proyectar. Daniel, mi jefe, parecía la antítesis de todo eso. Desaliñado, con su camisa siempre un poco arrugada, y un estilo peculiar. Al principio lo vi como un excéntrico, un poco torpe incluso. Pero su despacho, a pesar del aparente desorden, tenía un encanto particular, una especie de caos creativo que me intrigaba. Su forma de trabajar era diferente a la mía, más intuitiva, pero igual de efectiva. Y a veces, cuando me miraba, sentía algo. Algo que no entendía. La fachada, la mía, era inquebrantable. O eso creía yo. Pero las pequeñas atenciones de Daniel, un café inesperado, una sugerencia sutil, un elogio sincero, empezaron a quebrantar mi armadura. Empezaba a ver más allá de la superficie, a percibir su inteligencia, su humor, su encanto. Y ese encanto, esa forma de ser tan diferente a la mía, me atraía de una manera que me desconcertaba. Mi mundo perfectamente ordenado comenzaba a tambalearse. Recuerdo el día que lo conocí. Daniel, mi jefe, llegó tarde, como siempre, según los chismes de oficina. Vestía un traje arrugado, una camisa desabrochada, y llevaba una taza de café que parecía desafiar las leyes de la gravedad. Su cabello, un desastre controlado, parecía decir, no me importa. En ese momento, lo catalogué como excéntrico, un poco torpe, incluso, y definitivamente, fuera de mi liga de perfección. Pero a medida que pasaban los días, sus acciones hablaban más que su apariencia descuidada. Observé cómo se involucraba en los proyectos, la forma en que analizaba cada detalle, su inteligencia aguzada. En las reuniones, sus ideas, aunque a veces expresadas de forma un poco peculiar, eran brillantes. Empezaba a ver más allá de la imagen inicial, a percibir un encanto sutil, un ingenio que se escondía detrás de esa aparente timidez. Hubo una tarde, después de una presentación exitosa, que me ofreció un café. No fue una invitación formal, sino un simple, ¿quieres café?, dicho con una sonrisa tímida. Fue un gesto pequeño, insignificante para muchos, pero para mí, fue un quiebre. Fue en ese momento que su aparente torpeza se desvaneció, dando paso a una gentileza inesperada. Me di cuenta de que estaba equivocado en mi primera impresión, que Daniel era mucho más de lo que parecía a simple vista. Pero detrás de esa aparente torpeza, había algo más. Te darás cuenta, a medida que lo conocías, que Daniel observaba todo con una agudeza sorprendente. Sus silencios,
que al principio parecían timidez, se convertían en momentos de profunda reflexión, en los que parecía procesar información a una velocidad que me dejaba boquiabierto. Sus preguntas, aunque pocas, eran incisivas, revelando una inteligencia que iba mucho más allá de lo que su exterior sugería. Ya no lo veía como un simple jefe excéntrico, sino como un enigma fascinante. Recuerdo una reunión con un cliente potencial. Daniel, en vez de participar activamente como yo esperaba, se limitó a observar, tomando notas con una discreción casi imperceptible. Luego, cuando el cliente se fue, en un instante, desgranó con precisión quirúrgica las debilidades del discurso del cliente, sugiriendo estrategias que yo, con toda mi experiencia, había pasado por alto. Fue entonces cuando comprendí que su aparente timidez ocultaba una mente estratégica brillante, capaz de ver más allá de lo superficial. Su aparente desorganización también era engañosa. Mientras yo me obsesionaba con cada detalle, con cada presentación perfecta, él parecía trabajar con una calma casi irreal, siempre entregando resultados impecables justo a tiempo. Era como si poseyera un sexto sentido para priorizar y organizar, una cualidad que yo admiraba y envidiaba en secreto. Empecé a apreciar su enfoque diferente, su capacidad para ver la esencia de las cosas más allá del ruido. Su timidez era solo una fachada, una máscara que ocultaba un alma compleja y fascinante. Recuerdo un día, trabajando hasta tarde en un nuevo logo para una marca de cosmética. Daniel, en lugar de irse a su hora como siempre, se quedó. Observé cómo, sin decir nada, recogía mis tazas de café vacías y las llevaba a la cocina. Un gesto pequeño, casi imperceptible, pero que rompió la barrera de la formalidad que habíamos mantenido hasta entonces. Fue entonces cuando empecé a ver más allá de su aparente timidez. De pronto, sus pequeños detalles, sus silencios pensativos, se volvieron significantes. Otra vez, durante una presentación crucial ante un cliente importante, Daniel me susurró una corrección sutil, casi inaudible, sobre una cifra en la diapositiva. No fue una corrección crítica, sino una pequeña mejora que elevó la presentación a otro nivel. Su agudeza, su capacidad de observación, era realmente sorprendente. Ese pequeño gesto me hizo sentir comprendido, apoyado, y por primera vez, me permitió bajar la guardia con él. Hubo otras veces, un bolígrafo prestado en medio de una tormenta de ideas, una taza de café caliente dejada en mi escritorio durante una mañana particularmente fría. Eran detalles mínimos, gestos casi insignificantes, pero que cargaban un peso emocional inesperado. Rompían la barrera de la profesionalidad, construyendo una conexión personal, una complicidad silenciosa que me desconcertaba, pero también me fascinaba. Empecé a entender que detrás de la aparente timidez se escondía un hombre inteligente, observador y profundamente sensible. Al día siguiente, Daniel me propuso colaborar en el proyecto Aurora, una campaña de lanzamiento para una nueva línea de coches eléctricos. Me sorprendió. Él, el aparentemente tímido Daniel, me ofrecía liderar la parte creativa junto a él. Sentí algo. No era solo la oportunidad profesional, era la idea de trabajar codo a codo con él, de compartir ideas, de estar cerca. El proyecto, Aurora, fue una montaña rusa de ideas, debates acalorados, que siempre terminaban en risas, y largas noches en la oficina. Descubrí a un Daniel brillante, con una capacidad creativa que me dejó sin aliento. Su aparente timidez se desvanecía cuando hablaba de diseño, de estética, de la esencia misma de la marca. Era fascinante. Recuerdo una tarde, discutiendo sobre la paleta de colores. La tensión era palpable, pero en lugar de enfadarnos, terminamos riendo a carcajadas por una broma tonta. En ese momento, algo cambió. La barrera que había entre nosotros se rompió. Fue íntimo. Y me di cuenta de que mi obsesión por la perfección, por el control, se estaba resquebrajando. Trabajar con Daniel en Aurora fue diferente. Al principio, la planificación parecía un caos, una tormenta de ideas que saltaba de un punto a otro sin aparente lógica. Pero, a medida que avanzábamos, me di cuenta de que detrás de ese aparente desorden existía una estrategia brillante. Su visión era tan clara, tan precisa, que me dejaba sin aliento. De repente, todo encajaba, las piezas del rompecabezas se unían con una fluidez asombrosa. Era como si nuestras mentes trabajaran en perfecta sincronía, anticipándonos el uno al otro. La eficiencia era impresionante.
Ideas que yo veía como imposibles, Daniel las transformaba en soluciones elegantes y efectivas. Su capacidad para resolver problemas era casi sobrenatural. Me sorprendía su atención al detalle, su capacidad para anticipar obstáculos y encontrar soluciones creativas antes incluso de que aparecieran. No era solo talento, era una intuición innata, una especie de sexto sentido para el branding que me fascinaba. Y lo más sorprendente era la facilidad con la que trabajábamos juntos. No había roces, ni malentendidos, solo una fluidez natural, una sintonía casi telepática. Era como si estuviéramos conectados por una onda invisible, compartiendo ideas e impulsándonos mutuamente hacia la excelencia. Sentí una conexión profunda, una complicidad que iba más allá del ámbito profesional. Era algo nuevo, algo emocionante, algo que me hacía sentir vulnerable. A partir de ahí, todo cambió sutilmente. Ya no eran solo reuniones de trabajo. Empecé a notar sus miradas, rápidas y fugaces, como si temiera ser descubierto. Un instante de conexión, un encuentro de ojos que me dejaba sin aliento. Eran miradas que decían más que 1000 palabras, un lenguaje silencioso que solo nosotros comprendíamos. En los pasillos de la agencia, nuestros encuentros se volvían más frecuentes, acompañados de una sonrisa leve, apenas perceptible, que se desvanecía tan rápido como aparecía. Era un juego peligroso, un baile silencioso de miradas que me atraía irresistiblemente. Durante las presentaciones de proyectos, sentía su mirada sobre mí, un peso cálido que me hacía sentir observado, pero de una manera placentera. No era una mirada de juicio, sino de admiración, una comprensión tácita que me hacía sentir visto, realmente visto, por primera vez en mi vida. A veces, durante las largas jornadas, nuestras manos rozaban accidentalmente, un contacto fugaz que generaba una descarga eléctrica que recorría todo mi cuerpo. Eran pequeñas señales, detalles casi imperceptibles para los demás, pero para mí, eran mensajes en clave, un código secreto que solo nosotros podíamos descifrar. Estas miradas furtivas, estos roces accidentales, se convirtieron en un ritual silencioso, un lenguaje secreto que nos unía cada vez más. Era un diálogo sin palabras, una conversación íntima que florecía en los espacios entre las frases, en los silencios compartidos. Y en esos silencios, en esas miradas, comprendí que algo profundo estaba cambiando dentro de mí, algo que desafiaba todo lo que creía saber sobre mí mismo. Un día, después de una presentación particularmente exitosa, Daniel me invitó a tomar un café. Fue algo casual, casi una ocurrencia, pero sentí una punzada en el pecho, una emoción que no supe definir. Recuerdo que me sorprendí a mí mismo aceptando sin dudar. La cafetería era moderna, con un ambiente relajado y música suave de fondo. Él era diferente fuera de la oficina, más relajado. Hablamos de cosas triviales, pero su mirada, aunque seguía siendo tímida, tenía un brillo diferente, una intensidad que me desconcertaba. Me contó sobre su pasión por la fotografía, algo que nunca hubiera imaginado. Sus fotos eran increíbles, llenas de una sensibilidad que contrastaba con su personalidad aparentemente reservada en el trabajo. Yo, a mi vez, me encontré hablando de mi infancia, algo que raramente hacía. Hablé de mis inseguridades, de mi miedo al fracaso, sin darme cuenta de lo mucho que estaba revelando. Fue como si, por primera vez, me permitiera ser vulnerable con alguien. Con el café terminándose, una extraña sensación de paz me invadió. No era solo la compañía, sino la conexión que sentí con él, una conexión genuina y profunda que iba más allá del ámbito laboral. Al despedirme, sentí un ligero roce de nuestras manos, una chispa eléctrica que me recorrió la espalda. Esa noche, me encontré pensando en él constantemente, en su sonrisa, en su mirada, en todo lo que había descubierto más allá de la máscara de timidez que había proyectado inicialmente. Y entonces lo escuché. ¿Su risa? No fue una carcajada ruidosa, sino una serie de suaves sonidos, como el tintineo de pequeñas campanillas. Al principio, fue un sonido discreto, casi imperceptible, que se escapaba entre sus palabras durante nuestra conversación. Pero me atrapó. Era una risa cálida, un poco tímida, con un toque de melancolía que la hacía irresistiblemente atractiva. Me encontré a mí mismo buscando ese sonido, ansioso por provocarlo con alguna broma, aunque muchas veces mis intentos eran torpes y forzados. Había algo en esa risa que me desconcertaba. Era un sonido que resonaba en mi interior, que me hacía sentir cosas que no entendía.
Era diferente a cualquier otra risa que había escuchado antes. No era la risa estridente y segura de mis amigos, ni la risa cortante y fría de mis colegas. Era una risa auténtica, vulnerable, y eso me cautivaba. Me sentía hipnotizado, observando cada sutil movimiento de sus labios, cada pequeño gesto que precedía a esa melodía sonora. Esa noche, volví a casa con la risa de Daniel resonando en mi cabeza. Era como una canción que no podía sacarme de la mente. Me sorprendía a mí mismo sonriendo, imitando inconscientemente el sonido, tratando de recrear esa melodía única. Y mientras lo hacía, me di cuenta de algo perturbador, me estaba enamorando de él. De su risa, de su timidez, de su extraña y cautivadora forma de ser. Era algo completamente nuevo para mí, algo que nunca antes había experimentado. Esible, que se desvanecía al instante. Pero esa vez, fue diferente. Lo escuché claramente, y me di cuenta de algo. Daniel, el tipo aparentemente tímido y excéntrico, tenía un ingenio agudo. Su risa era solo la punta del iceberg. Durante las reuniones, sus intervenciones, aunque escasas, eran siempre brillantes, llenas de un humor sutil que solo yo parecía captar. Observaba cómo dirigía las sesiones, cómo sus ideas, aunque a veces expresadas con torpeza, eran siempre las más innovadoras, las que aportaban soluciones inesperadas a problemas complejos. Un día, mientras trabajábamos en un proyecto particularmente difícil, Daniel me sorprendió con una solución elegante y sencilla que había estado ahí todo el tiempo, pero que nadie había visto. Su inteligencia no era la típica inteligencia académica, era práctica, intuitiva, casi mágica. Tenía una forma de conectar las ideas, de ver las cosas desde perspectivas que yo nunca había considerado, que me dejó impresionado. Esa noche, mientras revisaba el proyecto, me di cuenta de que mi percepción de Daniel había cambiado por completo. Ya no lo veía como un simple compañero de trabajo, tímido y torpe. Había descubierto una inteligencia brillante, un ingenio sutil que se ocultaba detrás de una aparente timidez. Su inteligencia no era solo intelectual, sino también emocional. Era capaz de entender las sutilezas, las implicaciones, los matices de cada situación, de cada persona. Y eso, me di cuenta, era algo excepcional. Era una cualidad que yo, con toda mi fachada de perfección, envidiaba profundamente. Su risa, antes un sonido lejano e indistinto, ahora resonaba con una claridad sorprendente. Me di cuenta de que detrás de esa aparente timidez se escondía un ingenio agudo, una inteligencia que brillaba en sus ojos cada vez que respondía a alguna de las bromas en la oficina. Empecé a prestarle más atención, a observar sus gestos, sus movimientos casi imperceptibles, y descubrí un encanto que antes me había pasado completamente desapercibido. Era algo diferente. De pronto, sus miradas se cruzaban con más frecuencia, más tiempo del necesario. Había una complicidad silenciosa, una tensión palpable en el aire cada vez que estábamos cerca. Él me sonreía, una sonrisa casi imperceptible, pero lo suficientemente significativa como para hacerme sentir incómodo. Esa incomodidad, sin embargo, se mezclaba con una extraña sensación de atracción, algo que me desconcertaba profundamente. Era algo nuevo, algo que no había experimentado antes. Mi vida siempre había sido una construcción meticulosa, una fachada de éxito y perfección. Mi sexualidad, o al menos la imagen que yo mismo había proyectado de ella, era heterosexual. Pero este sentimiento, esta atracción por Daniel, desafiaba todo lo que creía saber sobre mí mismo. Era una confusión total, una tormenta de emociones contradictorias que me dejaba desorientado y a la vez, excitado. ¿Qué era esto? Su risa, antes un eco lejano, ahora era una melodía que me desconcertaba. Me sorprendía a mí mismo buscando sus ojos, analizando cada gesto, cada sutil cambio en su expresión. De pronto, esa timidez que antes percibía se transformaba en algo misterioso. Una atracción que no encajaba con la imagen que yo mismo había construido de mi vida, perfecta, controlada. Era una sensación nueva, incómoda. Un sentimiento que me producía una extraña mezcla de excitación y miedo. ¿Qué era esto? Yo, Mateo, el hombre que lo tenía todo, el que proyectaba una imagen de éxito inquebrantable, sentía atracción por Daniel. Un hombre que, según mi propia percepción inicial, era tan diferente a mí. Las dudas me carcomían. ¿Era posible? Yo,
un hombre heterosexual, sintiendo esto por Daniel. Las noches se volvían largas, llenas de preguntas sin respuesta. Mi imagen cuidadosamente construida se resquebrajaba, amenazando con derrumbarse bajo el peso de este sentimiento desconocido, este amor. Esa noche, después de la fiesta, mirándome al espejo, no reconocí mi reflejo. La imagen de éxito que tanto había cultivado se resquebrajaba. Daniel, con su sonrisa tímida y su mirada profunda, había desmoronado la fortaleza que creía impenetrable. Me sentía perdido, un barco a la deriva en un mar de emociones desconocidas. ¿Era esto amor? La idea me aterraba y me fascinaba a la vez. Todo lo que creía saber sobre mi sexualidad, se tambaleaba. Sentía una confusión abrumadora, una mezcla de miedo y excitación. Durante días, evité a Daniel. Necesitaba tiempo para procesar lo que estaba sucediendo. Mi mundo, antes tan ordenado y controlado, se había convertido en un caos. Las noches eran un tormento, lleno de preguntas sin respuesta. Mi imagen de hombre exitoso, perfecto y heterosexual, se desvanecía como un castillo de arena ante la marea. Había construido una vida basada en una mentira que me protegía de mi mayor vulnerabilidad, pero que ahora me estaba asfixiando. Pero la atracción hacia Daniel era demasiado poderosa para ignorarla. Su presencia, antes una simple curiosidad, ahora era una necesidad. La idea de una vida sin él me producía un vacío insoportable. Comencé a cuestionar todo lo que me habían enseñado, todas las normas que había interiorizado. Mi identidad, tan cuidadosamente construida, se derrumbaba ante la fuerza de mis propios sentimientos. Era hora de enfrentarme a la verdad, por más dolorosa que fuera, aunque eso significara desafiar todo lo que creía saber de mí mismo. Había mantenido mi cardiopatía en secreto, un peso que cargaba solo. Desde niño, cada latido irregular era una amenaza, un recordatorio de mi fragilidad. Esa fragilidad, la misma que me impulsaba a construir una imagen perfecta, a ser el Mateo exitoso, el hombre sin fisuras. Era una armadura, una máscara contra el miedo a la muerte, a la debilidad. ¿Y tú, te imaginas el peso de ese secreto? El miedo a que alguien lo descubriera, a que mi fachada se derrumbara, me había mantenido aislado. Incluso con Daniel, esa conexión tan nueva e intensa, había dudado en compartir mi verdad. La idea de su rechazo, de su miedo, era insoportable. Pero la noche en la fiesta, algo cambió. Sentí, por primera vez, la posibilidad de ser vulnerable, de ser yo mismo, sin máscaras. Con Daniel, la perfección no importaba. Su aceptación no se basaba en mi imagen exterior, sino en algo mucho más profundo. Y en sus brazos, por primera vez en mucho tiempo, el latido irregular de mi corazón no fue una amenaza, sino un recordatorio de que estaba vivo, de que estaba amado. Ese amor, tan inesperado, me dio la fuerza para enfrentar mi miedo, para soltar el peso de mi secreto. Esa fragilidad, la misma que me impulsaba a esculpir mi cuerpo, a pulir mi imagen hasta la obsesión. Cada entrenamiento, cada dieta rigurosa, era una lucha contra el tiempo, contra la posibilidad de que mi corazón me fallara. No quería ser vulnerable, no quería que nadie viera mi debilidad. La perfección era mi armadura, mi escudo contra el miedo. Tenía que ser perfecto. Perfecto en mi trabajo, perfecto en mi apariencia, perfecto en todo. Era una necesidad visceral, un instinto de supervivencia. Cada logro, cada ascenso, cada cumplido, era una pequeña victoria contra mi propia mortalidad. Era una manera de convencerme a mí mismo de que estaba a salvo, de que tenía el control. Pero la verdad era que me sentía constantemente en una carrera contra el reloj. Cada dolor en el pecho, cada palpitación irregular, era un recordatorio de mi fragilidad. Y esa fragilidad, esa vulnerabilidad que tanto me esforzaba por ocultar, era la misma que me hacía sentir tan vivo, tan intensamente humano. Era una paradoja que me atormentaba. Recuerdo una tarde, después de una presentación agotadora para un nuevo cliente. Sentía el peso del mundo sobre mis hombros, el latido irregular de mi corazón un recordatorio constante de mi fragilidad. Me refugié en el último cubículo de la oficina, la oscuridad me envolvió, y por primera vez, dejé caer la máscara. Las lágrimas salieron sin control. La perfección cuidadosamente construida se derrumbó ante la cruda realidad de mi enfermedad. Daniel me encontró así. No dijo nada, solo se sentó a mi lado en silencio.
Su presencia, su simple compañía, fue un bálsamo para mi alma destrozada. No hubo juicios, solo una comprensión tácita que me dejó sin aliento. Fue en ese instante que comprendí que detrás de su aparente timidez, se escondía una fuerza, una empatía que yo, en mi vanidad, nunca había percibido. Esa noche, en la fiesta de la agencia, fue cuando todo cambió. El alcohol, quizás, ayudó a derribar las últimas barreras. Confesé mi secreto, mi miedo constante a la muerte, a la insuficiencia cardíaca que me perseguía. Esperaba rechazo, pero lo que encontré fueron unos brazos que me envolvieron con una fuerza inesperada. Unos ojos que reflejaban un amor que nunca antes había conocido. El amor de Daniel. Esa noche, después de la presentación, Daniel se acercó. No fue una conversación forzada, sino una observación sutil. Me ofreció un café, y mientras lo tomábamos, noté algo diferente en él. Su timidez habitual parecía haberse desvanecido, reemplazada por una calma tranquila, una especie de seguridad que antes no había percibido. Hablamos sobre el proyecto, sobre la respuesta del cliente, pero también sobre cosas triviales, sobre el clima, sobre un libro que él estaba leyendo. Fue una conversación que fluyó naturalmente, sin presiones, una conexión inesperada. En los días siguientes, Daniel comenzó a prestarme pequeñas atenciones. Un correo electrónico con un artículo que sabía que me interesaría, una sugerencia para mejorar una presentación, un simple «¿Cómo estás?», acompañado de una sonrisa genuina. Eran gestos pequeños, casi imperceptibles, pero que me impactaban de una manera que no entendía. Su influencia era sutil, pero efectiva. Me hacía sentir visto, apreciado, de una manera que nunca antes había experimentado en el ámbito profesional. Su inteligencia, antes oculta tras su aparente timidez, se revelaba poco a poco. En las reuniones, sus ideas eran brillantes, innovadoras, con una claridad y precisión que me sorprendían. Su forma de abordar los problemas, de encontrar soluciones creativas, era fascinante. Y su encanto, ese encanto sutil, que se filtraba en sus palabras, en sus gestos, en su mirada, era irresistible. Comenzaba a ver a Daniel de una manera completamente nueva, una manera que me desconcertaba, que me hacía sentir cosas que nunca antes había experimentado. Su timidez, pensé entonces, era solo una máscara. Mientras hablaba de branding, de estrategias y de conectar con el público, sus ojos brillaban con una inteligencia que antes había pasado desapercibida. Hablaba con pasión, con una seguridad que contrastaba con la imagen reservada que proyectaba. Me di cuenta de que había estado juzgándolo superficialmente, basándome en una primera impresión errónea. De repente, sus pequeños gestos, antes interpretados como torpeza, se convirtieron en detalles encantadores. La forma en que mordisqueaba su labio inferior al concentrarse, la manera en que sus manos se movían con fluidez mientras gesticulaba, eran detalles que antes no había apreciado. Su aparente torpeza era solo una forma de ser, una personalidad única y cautivadora que yo, en mi obsesión por la perfección, no había sido capaz de ver. Empecé a cuestionarme mis propias percepciones. ¿Cuántas veces había juzgado a alguien sin profundizar, sin mirar más allá de la superficie? Mi propia imagen cuidadosamente construida, mi obsesión por el control, me habían cegado a la verdadera esencia de las personas, incluyendo la de Daniel. Me sentía expuesto, vulnerable, ante la evidencia de mi propio error de juicio. La música latía fuerte, mezclándose con las risas y las conversaciones animadas. Tú te sentías fuera de lugar, con tu traje impecable y una copa de vino tinto en la mano, observando la fiesta desde un rincón. Daniel se acercó, su sonrisa tímida pero cálida iluminando su rostro. Habló de la campaña que habían terminado juntos, de lo bien que había funcionado, y por un instante, solo hubo él y tú, olvidando el bullicio a nuestro alrededor. La conversación fluyó con una naturalidad que te sorprendió. Daniel, sin su habitual reserva, era ingenioso, divertido, y su mirada te hacía sentir cosas que nunca antes habías experimentado. Hablasteis de vuestros sueños, de vuestras inseguridades, y de repente, te diste cuenta de que la música, la gente, todo se había desvanecido, solo quedábamos tú y él, unidos por una conexión invisible, poderosa. El momento se alargó, suspendido en el tiempo. Sus ojos se encontraron con los tuyos, y en ese instante, todo cobró sentido. La barrera que habías construido alrededor de tu corazón se derrumbó. Una oleada de emociones te invadió, un torbellino de confusión, de miedo,
y sobre todo, de una felicidad abrumadora. Te acercaste a él, sin pensar, movido por un impulso irresistible. En ese abrazo, en esa mirada, encontraste la respuesta que tanto tiempo habías buscado. La música te envolvía, un torbellino de ritmos latinos que parecía vibrar en tu pecho. La tensión era palpable, una corriente invisible que conectaba a todos los presentes. Observabas a Daniel, entre la multitud, su risa resonaba pero no llegaba a ser ruidosa, más bien una suave melodía que se filtraba entre las conversaciones. Había una expectación en el aire, un silencio expectante entre cada nota musical, una sensación de que algo estaba a punto de suceder, algo más allá de las risas y las copas de vino. Tus ojos se cruzaron con los de Daniel por un instante. Una chispa, un reconocimiento silencioso que te dejó sin aliento. La música parecía intensificarse, el ritmo palpitaba con tu propio corazón acelerado. La expectación se había convertido en una tensión casi física, una energía que te empujaba hacia él. A pesar de tu resistencia interna, a pesar de la máscara de perfección que habías construido con tanto cuidado. ¿Qué pasaría si? La pregunta resonaba en tu mente, un eco en el bullicio de la fiesta. De repente, un silencio. La música se apagó, dejando un vacío que se llenó con la anticipación de todos los presentes. Un silencio que resonaba con la intensidad de una promesa, un secreto a punto de ser revelado. La tensión era casi insoportable, un hilo invisible que te unía a Daniel, atrayéndote hacia él con una fuerza irresistible. Era el momento. Podías sentirlo en el aire, en la atmósfera cargada de expectación, en el latido de tu propio corazón que parecía gritar tu nombre. La música bajó un poco el volumen, creando un espacio silencioso entre la algarabía. Daniel se acercó, su mirada, antes huidiza, ahora se posaba directamente en la tuya. Tenía una copa de vino tinto en la mano, el líquido reflejaba la tenue luz de las velas. Se aclaró la garganta, un gesto casi imperceptible, y te ofreció una sonrisa tímida, pero genuina. Te sorprendió su iniciativa, nunca antes se había acercado tanto. ¿Bailamos?, preguntó, su voz apenas un susurro sobre la música que volvía a subir lentamente. La pregunta te tomó por sorpresa. Tu mente, acostumbrada a la planificación, a la perfección, se quedó en blanco por un instante. Nunca habías imaginado esta conversación, este acercamiento. Daniel, el jefe excéntrico, te invitaba a bailar. Era irreal. Aceptaste, sin dudarlo. El roce de sus manos en las tuyas fue una descarga eléctrica. Su cuerpo se movía con una soltura inesperada, guiándote con suavidad a través de la pista de baile. La música latina te envolvía, pero ahora era diferente, era la música de un nuevo comienzo, la música de una conexión inesperada. En sus ojos, encontraste una profundidad que antes te había pasado desapercibida. Su mano rozó la mía al tomar su copa. Un roce ligero, casi imperceptible, pero que envió una descarga eléctrica por todo mi cuerpo. Me quedé mirándolo, hipnotizado por la intensidad de sus ojos, ahora brillantes bajo la luz tenue del lugar. La música, un ritmo suave y envolvente, nos invitaba a movernos. Él sonrió, una sonrisa tímida pero genuina que me dejó sin aliento. De repente, me estaba moviendo, siguiendo el ritmo de la música, con él. Sus brazos me rodearon, su cuerpo cerca del mío. Fue un movimiento fluido, natural, como si hubiéramos bailado juntos toda la vida. Sentí su calor, su aliento cerca de mi oído, y me di cuenta de que su perfume era algo que me iba a quedar grabado para siempre. El mundo se redujo a su sonrisa y a la música. El contacto físico era electrizante. No era solo un baile, era una conexión profunda, una comunicación silenciosa que trascendía las palabras. Sentí una vulnerabilidad que nunca antes había experimentado, una sensación de entrega total. Y en ese momento, en medio del bullicio de la fiesta, comprendí algo fundamental. Mi mundo cuidadosamente construido se estaba derrumbando, dando paso a algo nuevo, algo mucho más real. Ahogado en la música suave del bar, sentí su mano sobre la mía de nuevo, esta vez más tiempo. No la aparté. Sus dedos rozaron los míos, un contacto breve pero intenso que me dejó sin aliento. Miré hacia arriba y nuestros ojos se encontraron. En la oscuridad, vi un brillo, una vulnerabilidad que antes no había percibido. Era como si una máscara se hubiera caído, revelando al verdadero Daniel. Él se inclinó,
Su voz apenas un susurro al oído: lo siento, Mateo. No sé cómo explicarlo, pero, me gustas mucho. La confesión me dejó helado. Mis planes, mi fachada de perfección, se derrumbaron como un castillo de naipes. Nunca me había planteado sentir algo así por un hombre. La confusión se apoderó de mí, un torbellino de emociones que me dejó tambaleante. Pero en sus palabras, en su honestidad, encontré algo más que atracción, una conexión profunda y genuina. Su confesión fue un espejo que reflejó mis propios sentimientos reprimidos. En ese momento, bajo la penumbra del bar, comprendí que mi perfección era una máscara, una armadura contra el miedo a mi propia fragilidad. Y en los ojos de Daniel, vi la aceptación que tanto anhelaba. Sus ojos, oscuros y profundos como la noche, se encontraron con los míos. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. La música, antes un suave susurro, desapareció. Solo quedábamos nosotros dos, en un silencio cargado de una tensión electrizante. Sentí un nudo en la garganta, un torbellino de emociones que me dejaban sin aliento. Era ahora o nunca. Inspiré profundamente, intentando calmar el frenesí en mi pecho. Con la voz apenas un susurro, le confesé lo que sentía. Le hablé de las noches en vela pensando en él, de las mariposas en mi estómago cada vez que cruzábamos miradas, de la confusión y la alegría que me producía su presencia. Las palabras fluían con dificultad, entrecortadas por la emoción. La confesión salió de mi boca como una cascada de sentimientos reprimidos durante demasiado tiempo. Temía su respuesta, temía su rechazo. Pero al ver la expresión de su rostro, una mezcla de sorpresa y una ternura que me dejó sin aliento, sentí que todo mi miedo se desvanecía. Sus ojos brillaban con una emoción que reflejaba la mía. Y entonces, él habló. Sus palabras, suaves y llenas de sinceridad, confirmaron lo que mi corazón ya sabía. Él también sentía lo mismo. El peso de la ocultación, la carga de la mentira, se disolvió en ese instante. Nos abrazamos, un abrazo largo y profundo, que sellaba la verdad de nuestros sentimientos. Sus labios se movieron ligeramente, una sonrisa tímida que apenas asomaba en sus facciones. Era un gesto tan sutil que casi lo perdí, pero ahí estaba, la confirmación silenciosa de algo que mi corazón ya intuía. La música, que había vuelto a llenarlo todo, parecía celebrar ese instante. Sus ojos, esos mismos ojos oscuros y profundos, reflejaban una sorpresa que se mezclaba con ¿era emoción? Me quedé sin aliento, esperando, deseando que esa mirada dijera todo lo que mi cabeza aún se negaba a creer. Entonces, Daniel habló, su voz baja como un susurro que solo yo podía oír. No dijo palabras de amor explícito, no hacía falta. Sus palabras fueron sencillas, honestas, llenas de una vulnerabilidad que me sorprendió. Me habló de su propia lucha interna, de sus dudas, de la alegría inesperada que yo le había traído. Fue una confesión silenciosa, un eco de mis propios sentimientos, un espejo que reflejaba mi alma. La reciprocidad fue un susurro, un roce de manos, una mirada que lo decía todo. No necesitábamos grandes declaraciones, no necesitábamos palabras grandilocuentes. En ese silencio compartido, en esa complicidad naciente, había más verdad que en 1000 promesas vacías. Su mano, cálida y suave, se posó sobre la mía, sellando un pacto tácito, una promesa silenciosa. Era el comienzo de algo nuevo, algo inesperado, algo maravilloso. Su sonrisa, esa tímida y fugaz sonrisa, resonaba aún en mi mente. Era como una llave que abría una puerta a un Daniel que yo no conocía, un Daniel cálido, accesible, con una inteligencia que desbordaba su aparente timidez. De repente, sus miradas, antes esquivas, se volvían encuentros, breves pero intensos, cargados de una complicidad que me desconcertaba y, a la vez, me fascinaba. Todo parecía indicar algo más, algo que mi mente, tan acostumbrada al orden y al control, se negaba a aceptar. Los proyectos que compartíamos se convertían en excusas para encontrarnos, para intercambiar ideas, para compartir silencios cómplices. Su risa, antes contenida, ahora fluía con una naturalidad que me cautivaba. Descubrí su pasión por la música clásica, su afición por la fotografía, detalles que humanizaban al Daniel que yo había juzgado superficialmente. Esa imagen de hombre tímido y excéntrico se desvanecía, dejando paso a un hombre inteligente, sensible y encantador. Y entonces, en la fiesta de la agencia,
bajo la luz tenue y la música que inundaba el ambiente, sucedió. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante, todo cobró sentido. No había dudas, no había más máscaras. En ese abrazo, en ese beso robado, se disolvió la barrera que yo mismo había construido, la barrera de la perfección, la barrera de la negación. El amor, tan inesperado, tan abrumador, me inundaba por completo. Su sonrisa seguía ahí, grabada en mi memoria. Pero ahora, era más que una sonrisa, era una puerta a un universo que yo mismo había ignorado. Un universo donde la atracción no se ajustaba a los esquemas que siempre había creído inamovibles. ¿Daniel? ¿Daniel, el tipo tímido y excéntrico que trabajaba conmigo? Empecé a cuestionarme todo. Mis citas, mis conquistas, todas parecían tan vacías. Como si estuviera actuando una pieza de teatro, interpretando un papel que ya no me pertenecía. De repente, la idea de ser heterosexual, de encajar en esa etiqueta que siempre me había definido, se sentía restrictiva. Como si me hubieran puesto un uniforme que me apretaba, que me impedía respirar. Empecé a leer, a investigar, a entender que la sexualidad es un espectro. Un abanico de posibilidades mucho más amplio de lo que yo creía. Y en el centro de ese espectro, estaba yo, sintiéndome perdido, pero también, extrañamente, liberado. La atracción que sentía por Daniel era algo nuevo, algo que me desafiaba, que me obligaba a confrontar mis propios prejuicios y miedos. No era solo atracción física, era una conexión profunda, una complicidad que iba más allá de lo superficial. Era como si finalmente hubiera encontrado a alguien que me veía, realmente me veía, más allá de la fachada perfecta que yo mismo había construido. Y eso era aterrador y emocionante a la vez. Recuerdo la suavidad de su camisa contra mi espalda, el calor que irradiaba su cuerpo. Fue un abrazo silencioso, profundo, que me envolvió como una manta en una noche fría. No hubo palabras, solo la certeza de que estaba a salvo, protegido de algo que yo mismo no lograba comprender del todo. En ese momento, el mundo se redujo a la presión de su cuerpo contra el mío, a la calma que me inundaba. Su perfume, una mezcla sutil de madera y especias, se aferró a mi piel. Sentí una paz que hacía tiempo había olvidado, una tranquilidad que se filtraba en mi alma agitada. Era como si toda la tensión que me carcomía se disolviera en el calor de su abrazo. Era consuelo, era seguridad, era algo más allá de la simple amistad. Ese abrazo fue un punto de inflexión. Me permitió ver más allá de mi fachada cuidadosamente construida, de mi miedo a la vulnerabilidad. En sus brazos, encontré un refugio, un lugar donde podía ser yo mismo, sin máscaras, sin pretensiones. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi corazón, a pesar de sus latidos irregulares, latía con fuerza y esperanza. Recuerdo el momento exacto. Estábamos en la fiesta de la agencia, la música atronaba, la gente reía, pero yo solo veía a Daniel. Su mirada, tan llena de comprensión, me dio el valor que nunca pensé tener. Sentí un nudo en la garganta, la respiración se me hacía corta, y supe que tenía que decírtelo todo. Tenía que contarte mi secreto, la verdad que había ocultado durante tanto tiempo, la verdad que me había impulsado a construir esa imagen perfecta, esa fachada de hombre indestructible. Mis manos temblaban al hablar, las palabras salían entrecortadas, pero Daniel solo me miraba, con esos ojos tan profundos que me hacían sentir seguro, protegido. Le conté sobre mi cardiopatía, sobre el miedo constante a un ataque, sobre la obsesión por el control, por la perfección física que me había consumido durante años. Te lo digo ahora, tú que estás escuchando, porque compartirlo contigo es parte de mi sanación. Daniel, con su abrazo cálido y silencioso, me dio la paz que tanto anhelaba. No fueron palabras grandilocuentes, ni promesas vacías. Fue una simple aceptación, un entendimiento tácito, un abrazo que lo decía todo. En ese instante, comprendí que mi obsesión por la perfección era una forma de lidiar con mi miedo, con la fragilidad de mi corazón. Pero en los brazos de Daniel, en su amor incondicional, encontré una fortaleza que nunca antes había conocido. Esa noche, mi secreto dejó de ser una carga, se convirtió en un puente hacia una verdad más profunda, una verdad compartida. Su mano rozó la mía al alcanzar una copa de champán. Fue un roce ligero, casi imperceptible, pero me recorrió un escalofrío. Sus ojos, normalmente esquivos, se encontraron con los míos, y en ellos vi algo más que amistad, algo profundo y verdadero.
En ese instante, todo el esfuerzo por mantener mi fachada de perfección se derrumbó. Era libre. Daniel me confesó su secreto, su admiración silenciosa, su lucha interna. Habló de su timidez, de cómo mi aparente seguridad le intimidaba al principio, pero también de cómo mi vulnerabilidad, la que tanto me costaba mostrar, le había cautivado. Su aceptación fue incondicional, un bálsamo para mi alma herida. Me contó que él también había luchado con sus propios demonios, con sus inseguridades. Y en ese momento, al compartir nuestras vulnerabilidades, creamos un vínculo indestructible. Su amor no era una imposición, sino un refugio seguro donde mi corazón, tan frágil, podía descansar por fin. En sus brazos, encontré una paz que nunca antes había conocido. Su cuerpo, cálido y firme contra el mío, me ofrecía un refugio seguro, un contraste absoluto con la fría perfección que había construido a mi alrededor. Era como si, al fin, pudiera respirar sin el peso constante de mi secreto. Su amor era un bálsamo, curando las heridas invisibles que mi cardiopatía había dejado en mi alma. Por primera vez, la perfección no era una prisión, sino una liberación. La perfección de nuestro amor, tan imperfecto y real, me hacía sentir completo. Ya no tenía que esconderme, ni fingir, ni luchar contra el ritmo irregular de mi corazón. Daniel lo había aceptado todo, mi vulnerabilidad, mi miedo, mi secreto más profundo. Su amor me daba fuerza, una fortaleza que me permitía enfrentar mi condición con valentía. Ya no era solo Mateo, el hombre de éxito, el que proyectaba una imagen impecable. Era Mateo, el hombre vulnerable, el hombre que amaba y era amado, el hombre que, a pesar de su corazón débil, tenía un amor fuerte y verdadero. Despertar en sus brazos fue como despertar en un sueño. La pesadilla de la perfección, la máscara que había construido con tanto cuidado, se desvanecía lentamente. Por primera vez, me sentía ligero, libre de la opresión constante de mi secreto. Tu mirada, llena de comprensión y amor, me daba la fuerza que nunca creí necesitar. El miedo a la vulnerabilidad se disipaba, sustituido por una confianza inquebrantable en nosotros. Los días que siguieron fueron una revelación. La agencia, antes un campo de batalla para mi perfeccionismo, se convirtió en un espacio de paz. Mis colegas, antes simples figuras en mi juego de apariencias, ahora eran personas con sus propias historias. Y tú, Daniel, ya no eras el jefe excéntrico, sino mi compañero, mi amor, mi refugio. Hablábamos durante horas, compartiendo sueños, miedos, esperanzas. Por primera vez, me sentía verdaderamente visto. Mi cardiopatía, antes una condena, ahora era simplemente una parte de mí, una parte que compartía contigo. Tu amor no me juzgaba, no me definía. Me aceptaba con mis imperfecciones, con mi corazón frágil y vulnerable. Y en esa aceptación, encontré una fuerza que superaba cualquier miedo. La perfección ya no era una meta inalcanzable, sino una carga que había dejado atrás. Ahora, la perfección era simplemente amarte. Despertar en sus brazos ya no era un sueño, era mi nueva realidad. La pesadilla de la perfección se desvanecía con cada latido de mi corazón, un corazón que, por primera vez en mucho tiempo, latía con fuerza y alegría, no con miedo. Daniel, con su mirada cálida y su sonrisa tímida, me había mostrado un camino diferente, un camino hacia la aceptación y el amor verdadero. Y yo, por primera vez, me sentía capaz de recorrerlo. Comenzamos a reconstruir nuestras vidas juntos. Dejé de obsesionarme con el gimnasio y la dieta perfecta, aunque la imagen aún me importaba. Ya no era mi prisión. Daniel me enseñó a apreciar la belleza en la imperfección, en las pequeñas cosas, en los momentos compartidos, en la autenticidad de nuestros sentimientos. Era una liberación, un respiro profundo después de años de sofocación. Mi trabajo en la agencia seguía siendo importante, pero ya no era mi identidad. Ahora, mi identidad era mi amor por Daniel, mi aceptación de mi vulnerabilidad y mi lucha contra mi enfermedad. Dejé de esconderme tras la máscara de la perfección y comencé a ser yo mismo, con mis defectos y mis virtudes. Y fue en esa honestidad donde encontré la verdadera fuerza. Recuerdo la primera vez que le conté a Daniel sobre mi corazón. No fue una confesión dramática, más bien una simple frase entre risas. Una verdad que se escapaba como un suspiro. Tú te imaginas la escena, una noche tranquila, café humeante, y la confesión de un secreto que me había carcomido durante años. Su reacción,
tan suave y comprensiva, me dejó sin aliento. No hubo juicio, solo aceptación. De repente, mi obsesión por la perfección, por el control, empezó a perder sentido. Ya no era una armadura, sino una prisión autoimpuesta. Daniel me enseñó el valor de la vulnerabilidad, la belleza de las imperfecciones. Me enseñó a aceptar mi corazón, tal como es, con sus latidos irregulares, sus silencios y sus alegrías. Y en ese abrazo, en esa aceptación, encontré una paz que nunca antes había conocido. Mis cicatrices, físicas y emocionales, ya no eran algo que ocultar, sino parte de mi historia. Parte de quien soy. Y tú sabes, fue liberador. Me sentía ligero, como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. La perfección ya no era mi objetivo, la autenticidad lo era. Y eso, mi amigo, es algo que no cambiaría por nada del mundo. Recuerdo sus manos, grandes y cálidas, sujetando las mías mientras me contaba de su infancia. Hablaba de una soledad que resonaba con la mía, pero a diferencia de mi máscara de perfección, la suya era una vulnerabilidad sin tapujos. Ver su honestidad, su fragilidad, me hizo sentir menos solo, menos culpable por mi secreto. Por primera vez, no me sentía obligado a ser perfecto, a ser Mateo, el exitoso. Simplemente era yo, con mi corazón imperfecto, en sus brazos. Su amor no era una solución mágica a mi cardiopatía, pero sí lo era a mi soledad. Su aceptación de mi fragilidad, de mi miedo, fue el bálsamo que necesitaba para comenzar a sanar. Ya no tenía que esconderme detrás de una fachada de éxito, ya no tenía que fingir una fuerza que no sentía. Con él, mi corazón, el que latía con dificultad, también latía con alegría. Empecé terapia. No fue fácil, pero con Daniel a mi lado, cada sesión se sentía como un paso más hacia la aceptación. Aprendí a gestionar mi miedo, a comprender mi obsesión por la perfección como una forma de controlar mi ansiedad ante la muerte. Con él, entendí que la verdadera fortaleza no estaba en la ausencia de vulnerabilidad, sino en la valentía de aceptarla. Recuerdo el momento exacto en que todo cambió. Estábamos en la fiesta de la agencia, la música atronaba, gente hablando a gritos, y ahí estaba él, Daniel, con esa sonrisa tímida que ahora me parecía irresistible. Me acerqué, superando la barrera invisible que yo mismo había construido. Me confesó su miedo, su inseguridad, su lucha interna. Y en ese instante, vi su vulnerabilidad, una vulnerabilidad que me recordaba a la mía, a la que yo tanto había ocultado tras mi fachada perfecta. Al contarme sobre su infancia, sobre su lucha por encontrar su lugar en el mundo, comprendí que su timidez era solo una máscara, una armadura contra un mundo que no siempre es amable. Esa noche, confesé mi secreto, mi cardiopatía, mi miedo a la muerte, mi obsesión por la perfección. Fue como si una gran carga se levantara de mis hombros. Me sentí ligero, libre, por primera vez en mucho tiempo. Sus palabras, sus gestos, su mirada, me hicieron sentir visto, comprendido, amado. No era solo una atracción física, era una conexión profunda, una empatía que trascendía lo superficial. En sus brazos, encontré refugio, aceptación. Por primera vez, me permití ser vulnerable, ser yo mismo, sin máscaras, sin pretensiones. Y me di cuenta de que ese era el verdadero camino hacia la felicidad. Recuerdo su mirada, llena de una ternura que nunca antes había visto en nadie. En ese instante, el ruido de la fiesta desapareció. Solo estábamos él y yo, en un universo de luces tenues y música lejana. Me besó, un beso suave, tímido al principio, que luego se volvió apasionado, intenso, como si nos hubiéramos estado buscando toda la vida. Era como si todo lo que había construido, mi fachada de perfección, se derrumbara, dejando al descubierto mi verdadera vulnerabilidad, y encontrando en sus brazos la fuerza que nunca antes había sentido. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones. Descubrir que mi amor por Daniel era tan profundo, tan real, fue un regalo inesperado. Él me enseñó a aceptar mi vulnerabilidad, a dejar de lado la máscara de perfección que había construido durante tanto tiempo. Me ayudó a enfrentar mi cardiopatía, a entender que mi valor no se definía por mi salud física, sino por el amor que compartíamos. Ahora, construir nuestra vida juntos es el proyecto más importante de ambos. Compartimos risas, sueños, miedos. Hemos aprendido a apoyarnos mutuamente, a crecer como individuos y como pareja.
y aunque la vida nos presenta sus retos, lo hacemos juntos, con la certeza de que nuestro amor es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante. Él es mi hogar, mi refugio, mi todo. Sus labios rozaron los míos, un contacto suave que me hizo temblar. En ese momento, todo lo que había construido, esa imagen perfecta, se derrumbó. La máscara de éxito se deshizo, dejando al descubierto mi fragilidad, mi miedo, y mi amor por él. Daniel, el tímido y excéntrico Daniel, era el único que veía más allá de mi fachada. El único que me aceptaba tal y como era, con mis cicatrices y mis secretos. Y ahí estaba, en sus brazos, sintiendo por primera vez una paz profunda. La música, la gente, todo se desvaneció. Solo existía él y yo, dos almas encontrando refugio la una en la otra. Su mano acariciaba mi cabello, un gesto simple pero lleno de cariño, de comprensión. Por primera vez, no sentía la necesidad de esconder mi corazón, ni mi enfermedad. Confesé mi secreto, mi cardiopatía, el motor de mi obsesión por la perfección. No esperaba juicio, solo comprensión. Y la encontré en sus ojos, un mar de ternura y aceptación. No era la perfección lo que me hacía valioso a sus ojos, sino mi corazón, el mismo que latía con fuerza, a pesar de todo. En ese momento, comprendí que la verdadera felicidad no se encontraba en la imagen que proyectamos, sino en la autenticidad que compartimos. Recuerdo la sensación de sus labios en los míos, el sabor a sorpresa y a algo más, algo profundo. Y luego, el silencio. Un silencio que resonaba con la verdad que ambos habíamos ocultado durante tanto tiempo. Esa noche, la máscara se rompió, y con ella, la pesada carga de la perfección que me había impuesto. Sentí una gratitud inmensa, una liberación que me dejó sin aliento. Mirando hacia atrás, veo que mi búsqueda de la perfección era una forma de protegerme, de evitar que el mundo viera mi vulnerabilidad. La cardiopatía, ese secreto que guardé por tanto tiempo, me había impulsado a construir un muro alrededor de mi corazón, un muro de éxito y apariencia. Pero Daniel, él derribó ese muro con una simple mirada, con una sonrisa. Ahora entiendo que la verdadera fuerza no reside en la apariencia, sino en la aceptación. Aceptar mis imperfecciones, mi enfermedad, mi amor por Daniel, eso es lo que me ha hecho verdaderamente libre. El viaje hacia la autenticidad ha sido doloroso, sí, pero también increíblemente liberador. Es un viaje que seguiré recorriendo, de la mano de alguien que me ama por quien soy, realmente soy. Espero que te haya gustado mi historia. Si te conmovió o te identificaste, dale like y suscríbete para más vídeos como este. ¿Qué piensas sobre la importancia de la vulnerabilidad?